Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark35, Daniel, Alan Daniel, Kakasi Fanfic, Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Ta, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Siu, Slow Albert, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 16. La realización se apoderó de Gohan gradualmente, acumulándose a través de pequeñas discrepancias durante su tarde en el patio de comidas, una cacofonía de aceite chisporroteante y conversaciones animadas. Su sirviente exhibía peculiaridades que no eran obvias a primera vista, sin auras luminosas ni declaraciones teatrales, pero algo se sentía claramente apagado. La mujer ante él no podía ser otra que Aosaki Aoko, salvo por el cabello carmesí que reemplazó a los mechones morenos que había visto por primera vez. Esa diferencia cosmética por sí sola no debería haber desencadenado sus instintos, sin embargo, habían estado gritando advertencias desde su reunión. Ocupaban una mesa estrecha que todavía olía a takoyaki. Sus esferas de pulpo cargadas de queso contrastaban con su variedad de camarones. Mientras saboreaba cada bocado, clavando metódicamente los tiernos trozos, su atención seguía dirigiéndose a su siervo. Sin embargo, ella no lo estaba mirando, su atención permaneció en el extenso interior del centro comercial, rastreando el flujo interminable de compradores como un artista que estudia pinceladas sobre lienzo. Él mantuvo su silencio hasta que ella misma lo rompió. Entonces, ¿puedes explicarme cuál es nuestro objetivo actual? Gohan parpadeó y la confusión arrugó sus rasgos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Una sonrisa casi etérea apareció en sus labios. Quiero decir, ¿qué sigue en nuestro itinerario? Mi lista de cosas por hacer parece bastante confusa en este momento. La comprensión amaneció. No tenemos mucho planeado más allá de la capilla esta noche. Es decir, si todavía estás dispuesto a hacerlo. Suavizó la última parte, preocupado por el cambio sutil en su comportamiento, una inquietud que no pudo identificar del todo. La cualidad distante en su mirada se agudizó mientras lo miraba fijamente. Estoy preparado para ello. Esta guerra del Grial ya ha demostrado ser bastante peculiar, especialmente con la torre del reloj vigilando. Sus cejas se juntaron. ¿Te refieres a su agente? Basset Fragam Kremitz. La inquietud se instaló en su pecho cuando los ojos de su siervo se encontraron con los suyos, albergando un brillo misterioso, casi cómplice. Supuse que solo querían que ella reclamara el Grial. Aoko cayó en la contemplación, con los dedos trazando patrones invisibles sobre la mesa llena de cicatrices. Mis instintos sugieren que hay más en su presencia. Kremitz se encuentra entre sus mejores ejecutores, no es alguien a quien despachos para una limpieza de rutina. ¿Qué pasa con la torre del reloj en sí? Gohan se inclinó ligeramente hacia adelante. Si quisieran el Grial, ¿qué harían realmente con él? Sus hombros se levantaron y cayeron con desdén. No me importa en lo más mínimo lo que esos bastardos quieran con un artefacto todopoderoso que conceda deseos. Por otra parte, ¿qué más harían con reservas de maná tan abundantes excepto lo que quisieran? Gohan se desinfló con un suspiro. Está bien, buen punto. Pero sería realmente tan terrible. No querrían que se erradicara a la humanidad, ¿verdad? Su ceja se arqueó bruscamente, un desafío silencioso. Quizás no sea una aniquilación total, pero su deseo tampoco serviría a los intereses benévolos de la humanidad. Para ponerlo en perspectiva, simplemente cambiaríamos una guerra del Grial por otra, posiblemente peor. El mejor escenario posible. Se masacran unos a otros hasta el último hombre, y eso termina. Un nudo de aprensión se apretó en su estómago. ¿Qué crees que desearían? Acceso a la raíz, naturalmente. Su tono llevaba el peso de lo obvio. Como mago floreciente, ¿no sería esa tu máxima ambición? Sacudió la cabeza enfáticamente. No. No soy tan ambicioso. Prefiero aprender todo lo que pueda sobre Magecraft, especialmente si ayuda a nuestra misión. Miró su plato vacío y la tranquila convicción se apoderó de él.
pero si acceder a la raíz significa sacrificar vidas, prefiero seguir siendo un mago de tercera categoría, o no serlo en absoluto. La expresión de la pelirroja cambió, la intriga se mezcló con algo ilegible, como si su declaración fuera al mismo tiempo increíble y sospechosa. Entonces, ¿por qué estás involucrado en esta guerra del Grial? Ella presionó, con voz baja e insistente. Digamos, hipotéticamente, que otro maestro preguntara, ella hizo una pausa y los ojos lo perforaron con una intensidad inesperada. ¿A dónde nos llevó esto, dada su conversación anterior? Si quieres saberlo, el Grial solo elige a aquellos con deseos profundos, aquellos que más necesitan milagros. Deseos arraigados profundamente en sus corazones. ¿No quiere todo el mundo algo? La actitud defensiva se reflejaba en su tono. ¿Qué hace diferente a un maestro? El Grial discierne si ese deseo resuena con suficiente potencia, un deseo profundo, ya sea que el individuo lo reconozca conscientemente o no, explicó. No es una regla del todo concreta, pero en general es uno de los criterios principales. Se quedó en silencio, con la mirada fija en su siervo y la expresión ilegible. Se sintió obligado a responder, pero solo surgieron palabras vacilantes. No estoy seguro. ¿Qué había que desear? Puede que su padre ya no esté, pero la mayoría de sus amigos y familiares prosperaron. Su tierra disfrutaba de una paz sin precedentes, y la única amenaza inminente era la inminente incineración que asolaba este lado del multiverso. A todos los efectos, estaba contento. Entonces, ¿por qué no podía ofrecer una respuesta más decidida? ¿Por qué no lo había hecho? Podría haber mentido fácilmente, haberlo ignorado y haber ofrecido cualquier cantidad de evasivas. Su incertidumbre lo sorprendió incluso a él mismo. En lugar de comentar, la sonrisa de Aoko simplemente se suavizó, tal vez aceptando sus palabras. Probablemente ella creía que a él realmente no le importaba ganar el Grial, solo asegurarlo para Caldea. Su mente se desvió inadvertidamente hacia sus desgarradoras experiencias en Namek. Quizás debería volver a eso, reflexionó sombríamente. Convencerme de que esto es solo otro Namek. Aunque sinceramente esperaba que esta línea de tiempo no terminara como aquella. Sacó el teléfono que su sirviente había comprado esa mañana, con su elegante superficie fría contra su palma. 4:58. Habían pasado una parte importante de su almuerzo tardío y de su tarde intercambiando charlas ociosas, interrumpidas por pequeñas discusiones estratégicas sobre la guerra del Grial. Todavía falta mucho tiempo para el anochecer, lo que hizo que la espera fuera más irritante. Era paciente, en verdad, le hubiera gustado explorar más el centro comercial, pero la anticipación comenzaba a desgastar su compostura. Tienes un gusto excelente en cuanto a teléfonos, comentó Aoko con naturalidad, como si leyera sus pensamientos. Se volvió hacia ella, con una ceja levantada por leve sorpresa, y encontró su cabeza apoyada en un brazo. Bueno, sí, me lo compraste esta mañana. Gracias, por cierto. No hay problema, respondió sin perder el ritmo, aunque sus ojos parpadearon momentáneamente. Debería ayudar a largo plazo. Bien, entonces. Niño, tenemos una emergencia. La expresión de Gohan permaneció inalterada, años de reprimir reacciones externas lo habían entrenado bien, pero su mente se encendió, corriendo a través de las posibilidades mientras respondía telepáticamente. ¿Qué es? ¿Fue esta la fuente de su extraño comportamiento? ¿Esta supuesta emergencia? Entonces, ¿por qué esperar hasta ahora? Necesito que regreses a la base. La orden telepática de Aoko no toleraba ninguna discusión y su voz era una espada afilada. Tienes que darte prisa. No preguntes por qué, simplemente. ¿Qué? Aoko espetó, con la molestia crujiendo como un látigo mientras el comentario casual de su hermana interrumpía su concentración. Touko parecía más molesta que ofendida por lo que claramente percibía como distracción. Sin que Aosaki mayor lo supiera, la más joven se vio obligada a tragar una oleada de pánico y el shock inicial de su situación finalmente disminuyó. La mayoría de sus preocupaciones seguían en su punto más alto, aunque una pizca de alivio llegó con la mención casual de Touko de que se habían conocido recién hoy después de regresar de la estación. Para exasperación de la mayor, su hermano menor aparentemente se había alejado poco después de su encuentro inicial. Como su otro yo incluso había aceptado.
La sirvienta morena no quería nada más que arrojarse desde el edificio más alto. ¡Oh mierda! Normalmente, desaconsejaría las distracciones, comenzó Touko seco, con la voz llena de sinceridad simulada, pero supongo que eso sería pedirte demasiado. Las cejas de Aoko se tejieron de irritación antes de soltar un suspiro largo y sufriente. Vamos al hotel. ¿Hotel? La ceja de Touko se arqueó, hizo una pausa en su elegante paso y la morena apenas reprimió el impulso de golpearse físicamente. Nos alquilé una oficina. ¿O realmente creías que el dinero simplemente iba a caer del cielo? Aoko arañó ociosamente sus trenzas rojas y otro suspiro se escapó. Una niña puede soñar, murmuró, con palabras más dirigidas a sí misma. Es el turno de Touko de recuperar el aliento, un jadeo dramático y fingido. Oh, lamento mucho decepcionarla, mi señora. Qué vergüenza que no haya podido organizar un alojamiento más lujoso para tu majestuoso yo. El sarcasmo, increíblemente, no te conviene, se quejó Aoko. Bueno, algunos de nosotros hemos subsistido del sarcasmo desde que alguien se fugó con mi tarjeta de débito, respiró Touko a través de un gruñido, una mirada gélida que se disparaba de lado. Luego soltó una respiración relajante. Por otro lado, si no hubiera tenido la previsión de establecer cuentas en el extranjero, probablemente estaría tan sin dinero como usted. Oh, escúchame, replicó Aoko secamente, no deberías dejar esa mierda tirada donde cualquiera pueda agarrarla. Por cierto, ¿dónde está tu chico de los recados? ¿Cómo es que no está aquí para limpiarte el culo? Touko se burló con desdén. Resulta que Luke está ocupado con tareas mucho más urgentes. Él sabe que no debe perder el tiempo con chusmas como usted. O tal vez se cansó de tu pequeño llorón, Aoko se quejó apenas por encima de un susurro antes de cambiar de rumbo abruptamente. Entonces la torre del reloj quiere que husmeemos en esta guerra del Grial. Es una tarea bastante difícil, especialmente con los dos involucrados. Touko suspiró con pura exasperación. Si hubiera sabido que también te citaron, su carta habría estallado espontáneamente, pero aquí estoy. No finjas que estabas ocupado con algo, vagabundo. Tuve que poner todo en suspenso en mi fune por esto. Una pequeña sonrisa cómplice jugaba en los labios de la hermana menor. Oh, ¿qué? ¿Finalmente conseguiste un novio o algo así? Como si alguna vez te dignificara con una respuesta, maldito efebófilo, respondió Touko venenosamente, haciendo que Aoko se erizara visiblemente. Perra. La sirvienta morena ladró, se detuvo abruptamente y giró para mirar a su hermana, con los puños apretados y los dientes apretados en un gruñido furioso. La repentina conmoción provocó miradas curiosas que se desvanecieron rápidamente al ver la intensidad de su disputa silenciosa y latente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me gusta esa mierda? Tal vez necesites mirarte en un maldito espejo. Sí, digas lo que digas, murmuró Touko con desdén, ya caminando hacia adelante. En cualquier caso, tenemos que ir a la capilla esta noche. Después de lograr sofocar su creciente indignación, Aoko tragó saliva con fuerza. ¿De verdad, tiene que ser esta noche? Touko cerró los ojos con otro suspiro, una imagen de paciencia sufrida. ¿No quieres venir? Está bien, pero no digas que te excluí de nada importante. Con un poco de suerte, me dejará en su oficina para que pueda escaparme y encontrarme con el niño. Aoko conspiró desesperadamente. Con suerte, para entonces, mi otro yo será el que tendrá que lidiar con ella. No es exactamente infalible, pero es lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Maldita sea la torre del reloj por alistarlos a ambos, sabiendo la magnitud de su animosidad mutua. Quizás ese era precisamente el diseño. Pero ¿por qué contratarnos? ¿No tienen ya Amkremits en su nómina? Es extraño, incluso inquietante, pero no del todo inédito que la torre del reloj los coloque en posiciones tan poco envidiables. Bien podría ser una parte real de la guerra ahora que el Grial ha forjado la conexión. Ella lo había sentido algún tiempo después de su llegada, una resonancia nacida de su naturaleza de sierva. Tener un maestro solo había solidificado su innegable participación. Ella lanzó una mirada cautelosa a su hermana, con movimientos sutiles, mientras continuaban caminando. Aunque definitivamente no puede averiguarlo. Conociéndola, estaría ansiosa por convertirme en su sirviente.
Ahora bien, ese es un pensamiento aterrador. ¿Hay algo que la asociación desea transmitir a Kotomine Kirei? Aoko preguntó con atención, manteniendo la neutralidad. Ella no tenía necesidad de fingir ignorancia sobre el infame sacerdote, su reputación lo precedió dentro de los círculos de magos. Esta fue una oportunidad para recopilar información, y tal vez, si las estrellas se alineaban, asaltar la oficina de la mujer en busca de algo que valiera la pena rescatar. Como en los viejos tiempos. Touko respondió con desdén en su voz. Ojalá. Organicé esta reunión con Kotomine completamente sin su incentivo. Metiendo las manos más profundamente en los bolsillos de su abrigo, Aoko presionó. ¿Sobre qué, exactamente? Como si alguna vez te lo dijera, replicó Touko bruscamente, con una mueca de desprecio retorciendo los labios. Resistiendo el impulso primario de meter el pie directamente en la boca de la mujer, Aoko se obligó a considerar que podría discutir Touko con el administrador. Entonces una terrible posibilidad le heló la sangre. En realidad, no estás pensando en participar, ¿verdad? La mujer de cabello castaño rojizo descartó tal idea con un gesto. Como si. Independientemente de las tareas que nos asigne la asociación, tengo mis propias razones. Por supuesto que sí, dijo Aoko poniendo los ojos en blanco y con la mirada vidriosa por un momento. Pero ya sabéis perfectamente las consecuencias si intentamos algo divertido. Escaneó cuidadosamente la expresión de su hermana, buscando cualquier indicio sutil que pudiera traicionar las verdaderas intenciones. Para ellos, terminar muerto sería sin duda lo más destacado de todo este asunto, dijo Touko con aire y diversión oscura parpadeando en sus ojos. Lo cual no era del todo falso, su hermana probablemente todavía estaba bajo la designación de sellado, y los señores de la torre del reloj siempre la habían considerado, la maga de la quinta magia, con profunda cautela. Sinceramente, eso sería menos mortificante que regresar con las manos vacías. Estamos aquí principalmente para servir como ojos adicionales, simplemente para observar. Debemos procesar el evento desde una distancia relativamente segura, informar cualquier cosa de interés y salvar lo que podría ser valioso para la asociación. Una tos ligera y delicada se le escapó antes de murmurar. Y por mí. Aoko absorbió esto y luego preguntó. ¿Qué pasa con Kremitz? ¿Está ella involucrada en esto con nosotros? Touko la miró y captó la redacción específica. ¿Te refieres a si ella está dispuesta a cooperar? Técnicamente todavía estás en su mira, le recordó Aoko, con una leve advertencia en su tono. ¿Qué clase de trato hizo la torre del reloj para convencerte a ti, y mucho menos a ella? Dinero. Touko respondió, como si fuera el hecho más obvio del universo. Sellando la designación o no, sigo siendo una conveniencia que no están dispuestos a excomulgar por completo. Y todavía necesito financiación donde quiera que pueda conseguirla. Bien, porque lavar dinero, la comisura de los labios de Aoko se movió hacia arriba cuando un fuerte y áspero aclaramiento de la garganta de Touko la cortó. Bueno, si ese es el caso, deberíamos estar bien. Preferiría que este trabajo se desarrollara sin problemas para poder alejarme de ti antes. Touko resopló bruscamente. Ja. ¿Crees que no estoy contando los segundos? Con un suspiro, añadió, con la voz suavizada casi imperceptiblemente. También estamos aquí para brindarle a Kremitz apoyo logístico si es necesario. Por alguna razón insondable, uno de los lores insistió en ello. ¿No te dijeron por qué? Una auténtica sorpresa coloreó el tono de Aoko. Nada más que lo básico, respondió Touko con desdén. No necesitas pensarlo demasiado. ¿En serio? ¿De verdad les preocupa que puedan eliminar a Kremitz en esta etapa temprana? Aoko se preguntó en voz alta. Ella es una niña grande. Creo que lo último que necesita es que alguien le tome la mano. Están tan desesperadamente decididos a reclamar el Grial esta vez. Ella también es la primera ejecutora elegida por el Grial en toda su historia, señaló Touko, un hecho honestamente difícil de refutar. Siempre ha habido magos asociados con la torre del reloj que se convirtieron en maestros, pero la mayoría de las veces, perseguían sus propias agendas, a menudo oponiéndose a las de la asociación. Kremitz es el primero oficialmente bajo su control que posee una oportunidad genuina de reclamar el premio únicamente para los lores.
Así que están dispuestos a hacer todo lo posible, concluyó Aoko con un gesto lento y reflexivo. Aún así, su participación no fue del todo una coincidencia, añadió Touko, con la voz ligeramente baja, imbuida de gravedad. Al llamar la atención de su hermana, reveló: encontró un patrocinador en Kotomine. Oh. Aoko comenzó con una voz teñida de curiosidad cuestionadora. ¿Entonces se conocen? Probablemente trabajaron juntos en alguna ocasión, reflexionó Touko, mirando su reloj. De repente, las piezas fragmentadas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar, pero la imagen resultante no fue nada agradable. No estaba muy segura de todo este concierto, pero mientras consiga mi parte, supongo que no puedo quejarme demasiado, dijo finalmente Aoko, palabras que son un eco de sus verdaderos sentimientos. Cuando salió del fresco interior del centro comercial bajo el sol del atardecer, sus pensamientos giraron como una tempestad. Nada de lo que ha pasado cuadra. La incineración debería haber comenzado incluso antes de que llegáramos, y estamos 3 años atrás. Sin embargo, todavía hay una guerra del Grial. ¿Podríamos habernos topado con una línea de tiempo alternativa por pura casualidad? No del todo imposible. Sus ojos parpadearon ante la forma en retirada de su hermana mientras Touko paraba un taxi, figura delineada contra el sol poniente. Y la torre del reloj decidió enviarnos a ambos para asegurarse de que su jugador estrella no fuera eliminado. Quiero decir, si soy honesto, no hace falta mucho para convencerme, pero Touko, ella volaría la torre del reloj antes de aceptar trabajar conmigo. Pero ella no es una idiota. Si no es el Grial, definitivamente quiere algo. En cuanto a Basset, profundizó en sus recuerdos, examinando archivos de su propia línea de tiempo en busca del Basset que conocía. Ella todavía debería estar viva después de 2007, ya que nunca hubo una guerra del Grial después de la primera, y las precauciones adicionales solo podrían significar eso. Están teniendo cuidado. Mientras se hundía en el desgastado asiento trasero del taxi que la esperaba, una premonición premonitoria la invadió, un frío zarcillo de terror que serpenteaba alrededor de su corazón. Kotomine fue uno de los maestros, su intuición de repente zumbó con energía frenética, un escalofrío recorrió un camino frío por su columna mientras más pistas se fusionaban, pintando un panorama sombrío. Miró el asiento delantero donde estaba sentada su hermana, impasible, mientras el auto comenzaba a moverse. Ella sospecha. Es poco probable, ya que ella no tiene nada parecido a nuestros archivos. También existe la posibilidad de que la información de la tableta no sea del todo precisa, pero en Yashiro ha sido confirmado como maestro. Apuesto a que hay un buen 70% de que es legítimo, pero solo hasta que se demuestre lo contrario. Ella sinceramente esperaba estar equivocada, pero su instinto rara vez la traicionaba y su mente estaba ardiendo, un infierno de cálculo frenético. No puedo creer que esté haciendo esto, pero si tengo razón, mientras la morena se perdía en pasillos laberínticos de sus propios pensamientos, permaneció ajena a la mirada sutil de Touko en su dirección, mientras la hermana mayor se preguntaba, con curiosidad desapegada, quién era realmente esa mujer con el rostro de su hermana. En otro lugar, en lo profundo del enredado abrazo del bosque, Gohan caminó junto a Aoko a través del sinuoso camino forestal que conducía a la apartada casa. Los dos tomaron un taxi hasta el punto accesible más cercano. Durante la mayor parte del viaje de regreso, la pelirroja había permanecido inusualmente silenciosa, un Gohan tranquilo deducido correctamente significaba que necesitaban estar dentro de su campo limitado para hablar libremente. A medida que se acercaban al límite invisible, Gohan notó que Aoko se detenía brevemente y sus ojos se extendían por los bosques circundantes, un escaneo sutil en busca de familiares o cualquier otro elemento indeseable que pudiera haberlos seguido. Ahora podía percibir la barrera, una distorsión brillante en el aire, desde que Aoko lo había guiado a canalizar algo de maná y recitar un encantamiento para reforzar aún más su estabilidad. Esta conexión compartida lo alertaría sobre intrusos, ya que la rudimentaria barrera de Aoko, aunque funcional, carecía de la intrincada complejidad del trabajo típico de un mago. Se frotó la barbilla pensativamente, luego su mirada aterrizó en la barrera misma, con un leve ceño fruncido arrugando su frente. Aún se mantiene, pero frente a algo de mayor rango, bien podría ser inexistente.
Supongo que no he mejorado después de todos estos años. Bueno, anoche me hiciste poner un poco de mi maná en la barrera, dijo Gohan tranquilizadoramente. Así que no debería ser demasiado frágil. Además, yo mismo no soy nada bueno. Aoko tarareó contemplativamente. Estamos cerca de una Leyline, ¿correcto? Sí, pero solo es suficiente para alimentar la barrera, respondió Gohan, con una sutil mueca cruzando su rostro. Gran parte de los Leylines actuales se encuentran en el templo Ryudou, pero si nos acercáramos más, podrían notar nuestra presencia. Aoko asintió bruscamente y con decisión. Aún deberíamos estar bien. Aide. Bien, repitió Gohan, haciéndole señas para que la siguiera. Cuando la pelirroja dio un paso adelante, se preparó, anticipando la sutil resistencia de la barrera, tal vez un destello de reconocimiento o incluso una alerta para el niño. No estoy seguro de que me reconozca como mi yo sirviente, pero si no es así, un poco de autodesprecio no vendría mal. Estoy seguro de que ella ya se jactó de que no éramos magos estelares, pero el niño no debería preocuparme demasiado por eso. El mero hecho de que pudiera percibir la barrera sin emplear un arte de detección específico indicaba su construcción a partir de su maná. Ella esperaba que esta esencia compartida evitara que se inflamara cuando la punta de su zapato hiciera contacto. Cuando lo hizo, miró sutilmente al niño, quien continuó caminando, ajeno a su tensión interna. Justo cuando estaba a punto de relajarse, el joven habló. Aosaki-san. HM. Ella levantó la cabeza, encontró su mirada, la compostura era inquebrantable y las reacciones corporales eran meticulosamente constantes. Aún así, sin embargo. Ahí está de nuevo. Lejos de sospechar que algo andaba mal, Gohan encontró profundamente inquietantes las sutiles fluctuaciones de su energía. Al principio apenas perceptibles, se intensificaron gradualmente, revelando un indicio de su estado emocional, una tempestad que se gestaba bajo un exterior tranquilo. ¿Pasa algo? Aoko parpadeó, un fugaz destello de sorpresa cruzó sus rasgos antes de atraparse. Ella necesitaba tener cuidado, el niño no sabía que eran dos y necesitaba mantenerlo así hasta el momento adecuado. Solo quería asegurarme de que estuviéramos bien preparados antes de ir a la iglesia, dijo sin problemas. Más vale prevenir que curar, sobre todo con todo en juego esta noche. Gohan la miró por encima del hombro, con un dejo de escepticismo en su mirada. Pero dijiste que era una emergencia. Eso sonaba bastante urgente. Ella sonrió, forzando su habitual encanto travieso en la expresión. ¿Qué? No puedes estar demasiado preparado en este negocio, chico. Todo es una emergencia hasta que deja de serlo. Eso realmente no responde a mi pregunta, señaló Gohan, con una voz cargada de confusión. Casi todo lo relacionado con los magos puede considerarse una emergencia, respondió Aoko, con una voz que adquirió un tono didáctico. Los teóricos de la conspiración estarían encantados si descubrieran lo profundo que es todo. Sí, creo que ya aludiste a eso, admitió Gohan con un suspiro. Y vale la pena repetirlo, respondió Aoko, aunque su verdadera intención era mantener su elaborada portada. Se trata de la desesperación con la que la asociación se esfuerza por mantener el secreto sobrenatural y de las medidas extremas que emplea para garantizarlo. Las cejas de Gohan se juntaron y una sombra de inquietud cayó sobre sus rasgos. ¿Qué tipo de medidas? Su vacilación, casi imperceptible, era reveladora, y su opinión sobre la torre del reloj, ya disminuida, se desplomó aún más antes de que ella hablara. De esos que no dejan supervivientes, dijo Aoko con voz oscura y un susurro escalofriante. Esa es una de las principales razones por las que el secreto es primordial para los magos, porque las consecuencias son realmente tan malditamente feas. Un periodista tiene suerte con la primicia de su vida, con pruebas contundentes que no pueden descartarse como un engaño. La estación explota misteriosamente en un ataque terrorista, todo aquello con lo que el periodista alguna vez contactó simplemente desaparece o se encuentra con desafortunados accidentes, ni siquiera las mascotas están exentas. Es un buen pan y un buen circo hasta que todos pasan al siguiente titular. No importa si la gente podría descartarlo con las negaciones habituales, si incluso una persona fuera del mundo iluminado por la luna se convence, la asociación no puede permitirlo.
Gohan debería haber sentido una oleada de ira justificada, una ola de indignación, a medida que sus palabras se asimilaban. Pero cuando se detuvo a pocos pasos de la puerta de la casa, la única emoción que realmente pudo reunir fue un profundo y doloroso disgusto. Ya veo. La mirada de Aoko bajó, un raro indicio de vulnerabilidad. Así son las cosas, me temo. No es bonito, ciertamente podemos estar de acuerdo, pero no encontrarás muchos magos que se atrevan a violar las reglas a menos que posean un deseo genuino de muerte o estén ansiosos por una designación de sellado si su investigación resulta lo suficientemente valiosa. No, la asociación corta esa mierda de raíz incluso antes de llegar a ese punto, y los magos en general tienen la obligación inherente de mantener el silencio. ¿Realmente tienen que llegar tan lejos?, preguntó Gohan, con una voz mezclada con un descontento inconfundible. Niño. Ese es solo uno de los mejores escenarios, admitió Aoko, sorprendiéndolo aún más, y asestó un duro golpe a su ingenua percepción. De lo contrario, los magos siempre pueden recurrir al método probado y verdadero de la hipnosis, que es una salida temprana y fácil. Simplemente modifique algunos recuerdos, limpie meticulosamente la evidencia, tal vez convénzalos de que simplemente estaban teniendo un episodio y todos se van a casa felices, felizmente inconscientes. Eso no suena mucho mejor, se quejó Gohan, con palabras de sabor amargo. Por otra parte, es básicamente el camino fácil versus el camino difícil. Depende realmente de lo que el mago considere que es cualquiera de las dos opciones, bromeó Aoko, con una sonrisa irónica en sus labios. Luego les hizo un gesto para que entraran a la casa, e incluso desde la puerta podía sentir la gran abundancia de maná que irradiaba desde la morada, por extraña que fuera su construcción. No se parecía en nada a ninguna estructura moderna común, lo que la llevó inmediatamente a considerarlo algo sacado de un diorama suburbano. Un taller bastante bueno, si me permiten decirlo. Había echado una rápida mirada de reojo a la sala de estar y había visto dicho taller, sin duda meticulosamente organizado por su propio sirviente. Quien patrocine esto debe estar cargado. Dios sabe que apenas puedo permitirme la mitad de las cosas que hay aquí. Aunque no estaba lo suficientemente cerca de la línea de ley principal, juzgó que el maná contenido dentro de esta propiedad por sí solo sería suficiente para impulsar un hechizo o ritual de nivel bastante alto, pero solo una vez antes del agotamiento completo. No, probablemente estaban reservando este abundante maná para algo completamente distinto, tal vez para servicios públicos, para las comodidades cotidianas de la vida de un mago. Mientras Gohan subía las escaleras para revisar su habitación, ella permaneció en el primer piso, permitiendo que su mirada recorriera el taller. Sus ojos inmediatamente se engancharon en algo que despertó su gran interés. Grimoires. Una pila desordenada de libros de aspecto antiguo yacía descuidadamente esparcida sobre una mesa de café, no sobre un escritorio adecuado, y algunos incluso estaban abiertos para revelar contenidos arcanos. Ella escogió uno de esos tomos, cuya cubierta encuadernada en cuero se desgastaba suavemente con el tiempo, y hojeaba ociosamente sus frágiles páginas. Artes de curación mágica. Reunir las hierbas y otros materiales adecuados para preparar pociones y ungüentos. Lo cerró con un suave golpe y pasó a otro. Campos delimitados. Magecraft de barrera simplificado. Otro. Transmutación de materiales. Una guía para principiantes y el siguiente. Alquimia para retrasados mentales. Incluso un idiota puede convertirse en alquimista. Ah, sí, este fue inequívocamente su taller. Cuando el joven regresó, terminado su inspección, la vio en la mesa de café, sentada en el suelo, absorta en uno de los libros dispersos. Deberíamos estar listos ahora, Aosaki-san, la llamó, con la voz resonando ligeramente en la tranquila casa. Ella levantó la cabeza y la mirada se encontró con la suya. Todavía estaba vestido con la misma ropa que habían usado todo el día. Sí, deberíamos estar listos para partir. Cerró el libro en silencio, apenas sonó un susurro. Y solo entonces, un contratiempo crucial y horrible en su elaborada farsa se estrelló contra ella. No soy su sirviente. Y ella simplemente sabía, con certeza eso convirtió su estómago en hielo, que su yo sirviente ya debía haber conocido a su hermana. Y eso iba a ser monumentalmente incómodo.
Hay, solo, una cosa que debes saber primero, Gohan. Puedo llamarte así, ¿verdad? La nariz de Gohan se arrugó por la confusión. Sus sospechas anteriores, antes latentes, ahora aumentan con renovada intensidad. ¿Sí? Excelente, gritó Aoko, forzando un tono brillante, casi artificial. Se puso de pie con una suavidad casi antinatural y marchó uniformemente hacia él, intentando proyectar un aire de completa complacencia. Es una historia muy divertida, de verdad, comenzó, mientras su alegría forzada le irritaba incluso a sus propios oídos. Soy, la Osaki Aoko de esta línea de tiempo. El que pertenece aquí. Ella observó cómo su confusión se profundizaba, un pequeño temblor casi imperceptible lo atravesaba. ¿Tú, Aoko? Probablemente no esté muy feliz en este momento. Gohan miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, procesando las palabras. Sabía que su siervo era inusual, la citación irregular, las circunstancias extrañas. Pero esto, espera, dijo lentamente, tratando de reconstruirlo. ¿Estás diciendo que no eres mi sirviente? ¿Eres el Osaki Aoko vivo de esta línea de tiempo? Así es. Aoko asintió, aliviado de que lo siguiera a pesar de lo absurdo. Sus ojos se abrieron aún más y la incredulidad dio paso a un shock profundo, casi vertiginoso. Luego las piezas comenzaron a encajar en su lugar, el cabello rojo, las sutiles diferencias en su energía, que él había sentido pero no podía explicar, la forma en que ella parecía confundida, cuando él se acercó a ella por primera vez en el centro comercial. Por eso no sabías que te reunías en el vestíbulo, respiró. No eras ella. Eras, tú. El tú vivo. Bingo, dijo Aoko con una mueca. Seguí el juego porque estaba tan confundido como tú. Y honestamente, tenía curiosidad. Cuando sentí que ocurría la anomalía, sentí que otro yo era arrastrado a esta línea de tiempo, tuve que saber qué estaba pasando. Y esa emergencia de antes. Gohan presionó, su mente ya estaba pensando en las implicaciones. Fue cuando me di cuenta de que tu verdadero sirviente, yo Morena, acababa de conocer a mi hermana, Touko. Lo que significa que probablemente estén teniendo una reunión muy hermana ahora mismo. Ella acentuó esto con una mueca, con su habitual bravuconería quebrada. Y conociendo a Touko, no será agradable para nadie involucrado, y menos para ella. La mente de Gohan se tambaleó. Dos Aokos. Uno, su sirviente. El otro parado justo frente a él, el mago viviente de este mundo que accidentalmente se había cruzado con él y había sido confundido con su siervo. Su cabeza giró con las implicaciones. Toda esta guerra del Grial ya era anormal, pero esto destrozó cualquier atisbo de orden que él creía que pudiera existir. Entonces, ¿qué hacemos? Finalmente lo logró, expresó un susurro tenso. Vamos a la capilla como estaba previsto, dijo Aoko, con un destello de determinación entrando en sus ojos, desplazando la incomodidad anterior. Pero ahora no se trata solo de investigar el Grial. Se trata de control de daños. Mi hermana es posesiva. Y vengativo. Y si ella se entera de mí, del hecho de que somos dos corriendo por ahí, uno de ellos tu sirviente, las cosas van a empeorar exponencialmente. Ella tiene una manera de hacer de la vida un infierno para cualquiera que se le cruce en el camino. Especialmente yo. Oh, bueno, nosotros. Gohan asintió lentamente, absorbiendo la enormidad de la situación. ¿Y el Aosaki-san que conozco? Ella puede cuidar de sí misma, dijo Aoko con más confianza de la que sentía. Ella soy yo, después de todo. Pero tenemos que llegar hasta ella, preferiblemente sin que Touko se dé cuenta. Porque si se da cuenta de que potencialmente puede controlar o manipular a uno de nosotros, dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Esto es una locura, murmuró Gohan, aunque su tono era más de aceptación que de negación. Había visto demasiada extrañeza como para rechazar incluso este extraño giro. Está bien. Necesitamos un plan. Y lo necesitamos rápido. Ahora estás hablando, dijo Aoko, con una sonrisa genuina finalmente abriéndose paso. Bienvenido al mundo iluminado por la luna, chico. Donde imposible es solo el martes. En otro lugar, en un edificio de oficinas al azar en Fuyuki.
Honestamente, Aoko encontró la ubicación adecuada considerando el valor de la propiedad de Fuyuki, aunque los dos nunca fueron tan lujosos, mientras inspeccionaba un sencillo edificio de 2 pisos que había visto días mejores. Lejos del peor basurero con el que se había topado, o en el que había tenido que agacharse. Si tenía techo, paredes sólidas, preferiblemente insonorizadas, vecinos no demasiado curiosos y tal vez un buen bar a poca distancia, entonces era prácticamente el Ritz. Una palabra y te dejo afuera, le dijo Touko advirtiéndole mientras subían las escaleras. ¿No hay ascensor? Bueno, ella dio la bienvenida al ejercicio. Mientras el baño estuviera y hubiera olor. Bueno, dada su fisiología actual, ya no tenía necesidad real de ir, aunque ya extrañaba la ducha en Capsule House. Ella estaba agradecida de que Von Deadfield no hubiera reaccionado ante ella, aunque si lo hizo, no tenía forma real de saberlo, ya que probablemente estaba vinculado específicamente al maná de Touko. Finalmente se detuvieron junto a una puerta después de ingresar a un pasillo más profundo del edificio, asegurándose de que estuvieran completamente ocultos, aunque no completamente aislados en caso de que necesitaran salir por algún motivo. Tan pronto como cruzó la puerta, su cuerpo se tensó pero permaneció tranquilo, incluso cuando Touko cerró la puerta detrás de ella, sellándola por si acaso. La habitación quedó en completo silencio una vez que estuvieron solos, aislados del exterior. Aoko todavía se tomó el momento de escanear la oficina de su hermana, o más bien el taller, que guardaba cierto parecido con su excavación en Mifune. Un pequeño estante al costado estaba repleto de todo tipo de carpetas, archivos y libros de manera desorganizada, aunque sabía que Touko aún podía clasificarlos con facilidad. El escritorio no estaba mejor, con una pila de papeles casi derramándose por el borde, una taza de café blanca abandonada esta mañana con algo de líquido aún por negligencia. Una sola ventana detrás del escritorio dejaba entrar un poco de luz que probablemente sería más brillante temprano en la mañana. Grandes cajas de cartón, algunas todavía cerradas con cinta adhesiva, yacían en un rincón, diciéndole que no habían estado allí mucho tiempo o, más probablemente, que ninguno de los dos se molestaba en desempacar tanto. Prácticamente podía sentir la mirada dirigida hacia ella, amenazando con quemarle un agujero en la nuca, mientras Touko ya preparaba un gander para incapacitarla. ¿Te das cuenta de que puedo moverme y estarías muerto, verdad? Ciertamente hablas tanta mierda como ella, respondió Touko, extendiendo su brazo antes de que un orbe negro se materializara a pocos centímetros de sus dedos. Aoko, con las manos en los bolsillos de su abrigo, bajó la cabeza con un suspiro y estaba a punto de cumplir su amenaza evasiva cuando se dio cuenta de que sus pies estaban clavados en el suelo. Enormes alarmas comenzaron a sonar en su cabeza. Esto es, estaba a punto de acusar a su hermana de tender una trampa cuando el suelo empezó a brillar de un azul etéreo y varias runas alineadas en círculo cobraron vida a su alrededor. Por mucho que se especialice en runas, esto no parece su arte de magia. De hecho, la energía que la sostenía se sentía más refinada, con características de poder más allá de las de un mago normal, incluso al nivel de su hermana. Su sospecha se confirmaría cuando una voz emergiera de las sombras de la oficina, tranquila y divertida. Oye, Anne-san, este sirviente no se parece mucho a tu hermana. Aoko encontró su cuerpo cada vez más pesado mientras la empujaban hasta una rodilla, gruñendo mientras luchaba por liberarse y las runas mordían su maná. Tienes que estar bromeando. Lo hace, respondió Touko a la voz, con un brillo depredador en sus ojos. Ella disipó su gander, el orbe oscuro se disolvió en motas de luz, y sacó un paquete de cigarrillos de su abrigo. Manténgala abajo, Caster. Ella tiene mucho que explicar y, dependiendo de lo que esté dispuesta a divulgar, tal vez pueda disfrutar un poco el etéreo resplandor azul. Se estrechó ligeramente en la proximidad, apretando su agarre, lo que permitió al mayor Aosaki dar un paso adelante con gracia sin prisas. Encendió un cigarrillo, la bengala del partido iluminó brevemente sus rasgos agudos, luego dio un arrastre lento y deliberado. Inclinada hacia abajo, exhaló una columna de humo directamente en el rostro deslumbrante y furioso del ciervo atrapado. Bueno, entonces, comencemos con algo simple. O, tal vez la identidad de tu maestro.
Los ojos de la sirvienta Oko se entrecerraron y un fuego frío ardía dentro de ellos, a pesar de su posición contenida. Ella no habló, su silencio era un desafío tan espeso como el humo del cigarrillo que giraba a su alrededor. Nos estamos haciendo los tímidos. Touko ronroneó y dio otra calada. No importa. Tenemos toda la noche. Y Caster aquí es bastante hábil en la persuasión. Hizo un gesto vago hacia las sombras y una risa baja resonó desde dentro de ellas, provocando un escalofrío en la columna vertebral de la sirvienta Oko. Este era un Caster que ella no reconocía, uno con una presencia desconcertante. Este debe ser el sirviente de Basset. ¿Qué quieres? La sirvienta Oko finalmente raspó, con voz fuerte y furia reprimida. ¿Crees que puedes simplemente tenderme una emboscada? Touko simplemente sonrió, una línea delgada y cruel. Creo que lo acabo de hacer. Y lo que quiero, querida hermana, es la verdad. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo estás aquí? ¿Y por qué llevas su cara? Su mirada, generalmente distante, ahora tenía una intensidad inquietante mientras se extendía sobre el ciervo. Porque, a pesar de todas tus miradas familiares, algo anda muy mal. El sirviente Aoko se burló, un sonido amargo. ¿Y crees que te diría algo? ¿Después de que me atrapaste como a un familiar común? Oh, lo harás, dijo Touko, con la voz baja ante una amenaza sedosa. Me lo contarás todo. O Caster se asegurará de que no te quede nada que ocultar. Tus reservas de maná, tu propio núcleo espiritual, son bastante vulnerables en este momento. Es una pena desperdiciar una existencia tan única, ¿no te parece? Un miedo frío se enroscó en las entrañas de la sirvienta Oko. Touko no estaba mintiendo. Esto no fue un juego. Esta era su hermana, el genio calculador y despiadado que se especializaba en la deconstrucción, y tenía un siervo desconocido a su disposición. Y el hecho de que no fuera su propio maestro quien la sujetaba, sino más bien un castor al que no podía identificar, significó que su otro yo estaba envuelto en algo mucho más peligroso de lo que había anticipado.